En vivo. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas de este día 17 de julio de 2019. Con nosotros, juntos, mi hermano Armando González Basardúa, quien tiene la palabra. Muy buenas noches, hermanos. Reciban saludos desde Querétaro, México, a todos nuestros hermanos que nos oyen en toda América y también los que nos oyen en España. Hemos recibido algunos mensajes, también les mandamos saludos y bendiciones del Señor de Gloria a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Norteamérica. En México, a nuestros hermanos queridos del Estado de México, les mandamos saludos. A todos los hermanos que nos oyen en el interior de la República, Celaya. Hemos recibido también mensajes de Veracruz, de Sonora, y de algunas otras partes del interior de la República. Les mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Centroamérica, igualmente a los hermanos de Costa Rica, a nuestros hermanos de Nicaragua y de Honduras. Les damos un gran saludo y que reciban bendiciones del Señor de Gloria. Y para todos nuestros hermanos que nos oyen en Sudamérica, también les mandamos un saludo. Y pues estamos en las charlas bíblicas, hermano, nuevamente. Amén, hermano. Nuestros hermanos de Argentina, de Chile, nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de la isla Margarita, y de Perú, por supuesto. A todos ellos hay también en el Ecuador, así es que agradecemos mucho su confianza y el que nos inviten a estar con ustedes en su casa en esta noche. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que nos hemos propuesto, que es la iglesia, su presencia, su vigencia, su actualidad. Su conformación, hermano. Y su conformación en esta ocasión. Cómo va creciendo y cómo va surgiendo la iglesia y todos el tipo de actividades fundamentales que se van estableciendo en esa iglesia primitiva, ¿no? Con todos los actores que el Señor fue llamando y que el Señor fue escogiendo para el crecimiento de su comunidad. Es importante que día a día que nosotros vamos, pues, checando la cuestión de la iglesia primitiva, nos vamos dando cuenta de que aparecen actividades propias de la iglesia, ya propias de esa conformación, de esa anatomía de la iglesia. Y bueno, el libro de los Hechos se convierte en un libro fundamental para poder nosotros pues ir desmenuzando esa actividad propiamente de la iglesia. Encontramos muchos conversos, no solamente conversos, sino encontramos actividades propias, la venida del Espíritu Santo y muchas actividades que vamos a seguir leyendo en esta ocasión. Estuvimos revisando la semana pasada el libro de los Hechos y nos quedamos en el capítulo 8 de los versículos 12 al 17. Si gustan, hermanos, le damos una lectura para entrar nuevamente en contexto. Y ese fue el último de los versículos que leímos y vamos a ir leyendo de manera cronológica versículos que nos van a ir mostrando, ¿verdad? Algunos aspectos interesantes, cuestiones que tienen que ver doctrinalmente. No sé si te acuerdas de aquel texto que está en Hechos capítulo 19, donde se encontraron a unos discípulos, ¿te acuerdas, hermano? Que cuando Pablo los interroga y les pregunta que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ese tipo de cuestiones que vemos en la Escritura y que definen posiciones doctrinales son fundamentales.
Esperemos que podamos tocar ese tipo de versículos y que nos ayudes con tu conocimiento, hermano, que siempre es vasto, de griego, para poder resolver problemas que tienen que ver con aspectos fundamentalmente doctrinales en esta iglesia creciente, en esta iglesia naciente, en esta iglesia que se va conformando y que tiene muchos paradigmas, hermano. Y al decir paradigmas quiero decir que tiene muchos ejemplos o modelo o presenta un modelo paradigmático de lo que es la iglesia y de las actividades de ella misma, cómo el Señor les va dando a cada uno de estos personajes y actores que tenemos en la Escritura la conformación de la iglesia primitiva, que de alguna forma lo que nosotros queremos apuntar es pues algo que está en nuestros corazones desde hace mucho tiempo. El asunto es que regresemos a esos principios. De alguna manera hemos visto que la iglesia institucional tiene sus problemas, tiene sus bemoles, el cuerpo del Señor con esos modelos no crece, el cuerpo del Señor se ha hecho estático, se ha hecho pasivo, la comunicación es unilateral, y bueno, nosotros vemos una iglesia muy dinámica, ¿verdad? En la palabra del Señor. Muy, muy participativa. Sí. Todo el mundo está involucrado, todo el mundo es iglesia y vive la iglesia de una manera muy, muy intensa, muy, muy comprometida. El compromiso del amor surge de manera inevitable. Bien, entonces vamos a retomar el último versículo que habíamos visto, que era Hechos capítulo 8, versículo del 12 al 17, perdón, hermanos. Entonces voy a darle lectura de la Biblia textual a partir del versículo 12. Está el preámbulo de esto, el contexto previo a esto es de Simón el Mago, y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto varones como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe, y se maravillaba viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quien después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien, aquí vemos alguna actividad interesante ya de la iglesia. En primera, esta promulgación, ¿verdad, hermano? O sea, esta forma de ir, una forma oral en este momento, una forma oral de ir, pues predicando, difundiendo, transmitiendo la palabra del Señor, que se hace muy importante. Quizás hasta el día de hoy hemos conocido que hay ciertas congregaciones que son activas en este tipo de, pues de modelo que vemos en la Escritura. Es decir, Felipe no se puede callar. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y luego viene otro término importante: fueron bautizados tanto varones como mujeres. Y vemos aquí otra vez la participación de la mujer en esto que hemos platicado mucho tiempo. Es decir, el Espíritu Santo vino a la iglesia no solamente a hombres, sino a hombres y a mujeres. ¿Qué opinas, mi hermano? Hermano, adelante. Bien, otro aspecto fundamental es que esta palabra se predicó en Samaria.
gente que no era judía. Y es de resaltar que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, me imagino que al norte, no sé si al norte o al sur, porque dice los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar, es decir, estaban al norte, yo supongo. Sí, y bueno, la idea era que como Jerusalén era el centro, o se subía o se bajaba de ella. Entonces fueron a orar por los hermanos que se estaban convirtiendo en Samaria, ya no judíos, ya aquellos que eran considerados como perros, aquellos que eran menospreciados por completo. No, que no eran prójimo, hermano. Que no eran prójimo. De acuerdo a aquella parábola, ¿verdad? Sí, efectivamente. De nuestro Señor, del hombre aquel tirado a medio camino. Entonces, esto abre puertas, o sea, abre paradigmas, abre cuestiones muy cerradas que había en el esquema viejo judaizante. Nuevos modelos, como dices tú, nuevos paradigmas. Efectivamente. Eso es lo que en realidad viene haciendo la palabra del Señor con estos actores importantes. Aquí el caso puntual es de Felipe, ¿no? Sí. Pero ahí mismo en el 8, hermanos, si nos vamos al versículo 35, bueno, vamos a leer desde el 34. Dice, y tomando la palabra el eunuco, dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Haciendo referencia a lo que le venían diciendo. A lo que venía leyendo. Exactamente. ¿No? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena nueva de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice, mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero proseguía su camino regocijándose. Y Felipe fue hallado en un Azoto, y Felipe fue hallado en Azoto, y pasando, anunciaba las buenas noticias a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Es decir, vemos otra actividad importante, hermano, el bautismo en agua. Es decir, ya empezaban esas actividades propias de la iglesia, que bueno, hasta el día de hoy, creo que todas las iglesias evangélicas o todas las comunidades evangélicas aplican este tipo de actividades, ya sea por aspersión o por inmersión. Así es. Es decir, la iglesia se va conformando en hábitos, en costumbres, en rituales, en cuestiones que tienen que ver con la naturaleza que se va conformando de la misma. El eunuco creyó y él mismo dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Fuera de toda institución, hermano. Claro. Era un signo definitivamente que señalaba la entrada a la comunidad del pacto, creo yo. No sé qué te parezca, hermano. Sí. Era algo seguramente que formó parte de la predicación de Felipe, porque no venía en ese pasaje que leía en ese momento el eunuco, que era Isaías 53. Isaías. Pero la proclamación de Felipe incluyó, seguramente refiriéndose al mandato de creer y ser bautizado. Uh-huh. Y antes de que se me pase, eso de subir a Jerusalén o bajar, de cualquier punto del mundo donde tú estuvieras, cuando tú ibas a Jerusalén, subías. Mira. Cuando tú estabas en Jerusalén y necesitabas salir de ella e ir a algún otro lugar, bajabas.
Claro. Tenemos un pequeño problema técnico, hermanos. Ténganos tantita paciencia, creo que se perdió el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero mira esa fotografía que surge allí. Está raro, ¿eh? No creo que venga de esta cámara. Una disculpa, hermanos, pero perdimos el video. Tantitita paciencia. Puede ser que sí, efectivamente sea de Tetel desde allá, ¿verdad? Sí. Perdón, hermanos. Sigue, hermano. Sí. Bien, estamos tratando de mandar un pequeño mensaje para ver si podemos recuperar la señal. ¿Sí? Entonces, bueno, hablábamos de Felipe y el etíope, que venía platicando Felipe con el etíope, pero venían citando evidentemente un pasaje de la Escritura, y bueno, a partir de ahí viene lo que tiene que ver con una práctica que comentábamos en la iglesia, que era pues el bautismo. Y bueno, así como esto vamos a seguir avanzando, hermanos. Estamos en el capítulo 8. Vamos al capítulo 9, que ya es propiamente la conversión de Pablo, ¿sí? Y vamos al versículo 26. Es el encuentro de Saulo, ya del apóstol Pablo, con la iglesia. Es decir, ya el apóstol empieza a tener un contacto con la iglesia, aunque ciertamente tenía un contacto con la iglesia, pero de manera negativa. Sí, de manera negativa, el apóstol tenía ahí bien, entonces tenía pues una actividad, ya de manera positiva con la iglesia. Entonces, seguimos con el problema técnico. Nos comunican que, dice, la cámara está transmitiendo video, no es una pregunta o aparece como apagada. Posiblemente se desconectó. A ver, hermano, vamos a volverla a desconectar y conectar. Disculpen, hermanos. Según nosotros ya, ¿sí? Ya está transmitiendo video. Según nosotros ya está transmitiendo video. Una disculpa, hermanos. Nada, no se ve. Acá dice que ya está transmitiendo video. ¿Sí? La cámara está transmitiendo video. No será ya checamos la cámara y la cámara No sé, que la meto. ya, a ver, sácala. Dice, hermano, salga y entre de nuevo. Nos están retroalimentando, hermanos, una disculpa. Al enlace. Al enlace, sí. Hay que salir, ¿no? ¿Se refiere al enlace que nos envió? Sí, sí, ahí dice el enlace. Entonces, hay que cerrar esa.
Bien, hermanos, creo que ya se resolvió el problema. Ya nos vemos en la cámara. Algo pasó por ahí, una disculpa. Entonces, nosotros ya nos estamos viendo. Bien, todo bien, perfecto. Continuemos entonces. Vamos a Hechos capítulo 9, ya después de la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 31. Y les decía, ciertamente Pablo ya había tenido un encuentro con la iglesia, pero el encuentro había sido de manera negativa. Entonces, habiendo llegado a Jerusalén, en este caso Pablo, Saulo, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había sido el Señor, cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo y hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Y cuando supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, aquí tenemos ya un primer contacto de Pablo, desde el verso 31, más o menos, dice, entre tanto la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y nuevamente, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Es decir, vemos pues ya una iglesia más en forma, ya tenían paz porque Pablo ya no los asoleaba, asolaba o asoleaba. Y los traía soleados. Sí, entonces, pero, vemos ya a Pablo que empezaba a conversar, con los helenistas, vemos ya una actividad muy importante en el sentido de que la iglesia era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Yo creo que vino una etapa importante de la iglesia, una etapa donde el papel de Pablo se hizo fundamental. Estamos hablando ya de la expansión, en el comienzo de la gran expansión, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino la expansión, pero ya sobre una base doctrinal. Es decir, Pablo traía un propósito del Señor. Pablo era formado ya en los aspectos doctrinales que iban a darle una conformación total a la iglesia. Es decir, no solamente fue el anuncio del evangelio, sino yo creo que la completez de la revelación del Señor en Pablo. Y no solamente en Pablo, sino en todos los que de alguna manera tenemos testimonio. Es decir, empieza ahorita una cuestión fundamental, no solamente que tiene que ver con la multiplicación y el crecimiento de la iglesia, sino con la estabilización de la iglesia a partir de una claridad en el mensaje. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que es muy importante porque la entrada de Pablo en el escenario implica todo el legado que tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, no todo, pero sí una gran parte. Es decir, sí tenemos aportaciones de Mateo, ¿sí? De Pedro, de Juan, y ahora puntualmente se iba conformando no solamente el crecimiento de la iglesia, sino se iba conformando la formalización de la revelación. De la revelación. Así es. Es decir, y eso pues es una obra súper importante en la conformación de la iglesia. Así es, hermano. Bueno, mira, aquí vemos de manera muy, muy prístina la aparición de Pablo,
Pero no pasaría mucho tiempo antes de que Pablo escribiera su primera carta, la carta a los Gálatas, con una instrucción formidable eh, que atañía ciertamente a los problemas por los que estaba pasando la iglesia entonces, es decir, la presencia de los judaizantes en esta primera etapa. Aunque realmente los judaizantes nunca dejaron de estar presentes durante todo el ministerio de Pablo, y seguramente hasta el año 70, que fue la destrucción del templo y la diseminación de judíos por todas partes. Quizás en ese momento la iglesia tuvo un breve respiro nada más, pero no, creo yo que la revelación a través de Pablo realmente se solidifica, alcanza, podemos decir, una madurez y una claridad impresionantes. Y esto forma el espíritu de la iglesia. Claro. Forma el talante de la iglesia, a eso es a lo que me quiero referir. Y no solamente de la iglesia primitiva, sino yo creo que la iglesia al día de hoy, hermano. Es decir, el legado testamental que nos dejaron ellos a través de sus escritos es a veces inagotable. Es decir, vemos que cada palabra de las que Pablo deja escritas tiene un propósito, o sea, no tiene algo que digas tú, no, esto no sirve, ¿no? Es decir, cada palabra tiene un propósito para la iglesia fundamentalmente. Entonces, a mí se me hace extremadamente importante citar esto porque entra Pablo en el escenario, ya lo vemos a Pablo predicando la palabra del Señor, ¿sí? Sentando las bases, porque ¿en qué año se escribe Gálatas, hermano? Más o menos en el año 40. Bueno, se habla del año 50 y tantos, pero yo creo que fue anterior, fíjate. Hay dos fechas para la carta a los Gálatas. Yo creo que esta tiene que ver, una está relacionada con el primer viaje misionero y la otra fecha con el tercero. Pero la mayoría de los estudiosos de Pablo están en un acuerdo cada vez más grande con respecto a que Pablo escribió esa carta inmediatamente de regreso de su primer viaje misionero. O sea, ya lo veremos un poquito más adelante en la conformación de esta iglesia judío-gentil que se avisora en el horizonte. Hasta este momento son iglesias de corte totalmente judío. Hasta la aparición de Pablo. Pablo, por ejemplo, es después de este llamado que tú tienes aquí, de este descolgarlo y para preservar la vida, bueno, pasa todavía un poco de tiempo antes de que aparezca por primera vez la iglesia judío-gentil, pero no queremos adelantarnos porque esto es un punto importante en el planteamiento de esta historia. Claro. Ahora, en el anunciamiento de la palabra y en esta iglesia naciente, se veía una actividad muy importante sobrenatural de parte de los apóstoles fundamentalmente, o de los actores, como parte del crecimiento de la iglesia, y no solamente eso, sino como un aspecto fundamental de aquellos que fueron la base sobre la cual se fundó la iglesia. Es decir, quizás un ministerio irrepetible, hermano. Es decir, lo que hacían fue parte del anunciamiento y parte de las maravillas que el Señor hacía a través de sus discípulos. En este caso concreto de los apóstoles y de muchos de ellos que se veía que tenían una actividad importante porque, pues, como lo dice Efesios, ¿no? Es decir, habría que estar cimentado sobre el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles fueron dejando cuestiones que son la base de la iglesia, pero que no se repiten más. ¿Te refieres a todo aquellas manifestaciones, podemos decir, carismáticas? Podrá decirse. Aquellas sanidades de que tomaban por ejemplo,
los paños que traía encima algunos de los apóstoles para imponerlos, o que la sombra del apóstol al pasar sanaba. Efectivamente. Que corresponden realmente a aquella época Sí, y yo creo que como parte del crecimiento de la iglesia, era todavía necesario que hubiera ese tipo de expresiones de parte de ellos, por decir expresiones o cuestiones que tenían que ver con asuntos de tipo sobrenatural, ¿no? Claro. Ahora, déjame comentarte esto y te pido tu opinión. Había, sobre todo en esta actividad, podemos decir, sobrenatural, en esta actividad carismática de, por ejemplo, de Pedro y de Juan, hay una continuidad con las señales que hacía nuestro Señor Jesús. Y yo creo que fue muy importante, por ejemplo, cuando Pedro y Juan se pasean en el templo y levantan a aquel cojo de nacimiento, porque esto impactó a las autoridades judías diciendo, es que esto sigue. Sí. No fue con la muerte de Jesús el Nazareno que terminamos con esta situación de estas señales, sino que las siguen teniendo. Efectivamente. Está ahí delante de ellos, hasta con el mismo Esteban, hermano. Y ve tú a saber qué otros, si se habla de Esteban, seguramente había varios más que ni siquiera pertenecían al grupo de los apóstoles, pero sí muy cerca de ellos en Jerusalén, en quienes el Espíritu de Dios realizaba señales. Esto dice, por ejemplo, de Esteban, que por manos suyas se hacían también señales extraordinarias. Y ve lo que pasó con Felipe, ¿no? Lo que pasó con Felipe. Fue desaparecido y apareció en Samaria predicando el Evangelio, es decir, había una ayuda de parte del Señor para que fueran movidos a los lugares importantes, ¿no? Es decir, se desapareció del eunuco. Y por otra parte también me llama la atención, hermano, que el eunuco se va y esto no significa que este mensaje del Evangelio moría con él. No sé, al paso de los años, quizás el eunuco, el mensaje del Evangelio con el eunuco, quizás podríamos pensar que no prosperó. Habría que enviar a alguien, algún misionero que se fuera a donde vivía el etíope aquel, para que levantara una iglesia y estuviera. No, el mensaje se lo lleva el eunuco, y quizá vamos a sorprendernos el día del juicio, hermano. Que lo veamos ahí. Que lo veamos ahí y nos demos cuenta de que fue un gran proclamador el eunuco, y que el Espíritu Santo estuvo sobre él y que levantó una serie de comunidades y de grupos, claro, extraordinarios. No sabemos esto, es una mera especulación, pero nos da la idea como de que todas las cosas las tiene el Señor bajo su control, y que no hay nada que quede aquí a la mano del hombre para que sobreviva. Dios sabe llevar su obra. El Espíritu Santo además ayudando, o sea, dice que consolaba a la iglesia, es decir, el Espíritu activo en esta, si vamos en esta actividad propiamente, pero vamos a leer un fragmento más, hermanos, de ahí mismo del capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 36. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 36 para entrar en contexto. Dice, había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabita, que significa Gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió. Después de lavarla, la pusieron en un aposento alto, y estando Lida cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba en ella. Le enviaron a 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Entonces Pedro,
sacando afuera a todos, y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabitá, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope con cierto Simón curtidor. ¿Qué tal, hermano? No, extraordinario, hermano. Extraordinario. Los fariseos ya no sabían qué hacer con ellos, hermano. Y te acuerdas que decían, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Decían ellos. Y trataban de silenciarlos, de matarlos, como habían tratado de hacer, e hicieron con el Señor. Claro. Pero fíjate que, ¿te acuerdas de Gamaliel que dijo, miren, dejen a estos hombres en paz? Tengan cuidado de lo que están haciendo, porque si esta obra no es de Dios, como pasó con varios otros intentos que señala Gamaliel, de actuaciones supuestamente mesiánicas, pero fallidas. Dice, esto se va a acabar, pero si estos hombres vienen de Dios, ustedes no van a poder hacer nada, no vaya a ser que se encuentren ustedes peleando contra Dios. Claro. Y parece ser que pudo el consejo de Gamaliel en ellos, pero qué sorpresa, ¿verdad, hermano? Que aquella efervescencia seguía las resurrecciones. No, es impactante. Es impactante y es una belleza el relato además. Sí, es realmente impactante, debe ser impresionante eso. Y bueno, el impacto que tenía, ¿no? Dice el versículo 42, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Imagínate tú. O sea, se multiplicaban verdaderamente, sí, por decenas y centenas. Sí, o sea, vemos una conversión masiva impresionante de todas estas actividades que vemos en cada uno de los personajes. Pasamos al capítulo 10, versículo 1 y 2. Ya aquí es abiertamente la entrada de los gentiles, hermano. Es decir, dice aquí que en Cesarea cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Es la entrada propiamente abierta del Evangelio, a tal grado que Pedro fue por una visión llamado para que fuera a la casa de Cornelio, y había una cierta resistencia de Pedro, ¿verdad? Pero como lo hemos dicho, hermanos, yo hace días dije una palabra, pero ya después me redargulló lo que dije, hermano. O sea, me pegó bien gacho. A ver, acuérdanos a todos, por favor, ¿qué fue lo que dijiste? No, me pegó bien gacho lo que dije, pero dije, es que después me redargulló porque como si conmigo no sucediera, hermano, ¿no? Es decir, yo dije que, pues que era clásico que a Pedro le tuvieran que repetir las cosas por lo menos 3 veces para que obedeciera, hermano, ¿no? Entonces digo, ay, Señor, perdóname, porque pues a mí también me pasa lo mismo. Es decir, vemos que repetidamente Pedro, pues evidentemente tenía un carácter, ¿no? Y cuando el Señor le da la visión para que vaya a la casa, le demuestra que puede entrar a la casa de los gentiles. Es decir, no quería entrar. Y el Señor pues se toma la molestia de darle una visión a pesar de que se lo había indicado, ¿no? Y pues tenemos varios escenarios, ¿no? De Pedro, es decir, no se quiere dejar lavar los pies hasta que el Señor le habla con dureza, le dice, mira, me vas a negar 3 veces, posteriormente, muy enojado Pedro, ¿no? Yo me lo imagino muy molesto como, Pedro, ¿me amas?
y le dice, Señor, te amo. Sí, te quiero. Sí. Entonces utiliza un lenguaje ahí, también muy lúcido en términos gramaticales, porque el Señor le decía, Pedro, ¿me amas incondicionalmente más que a todos estos? Y le dice, sí, Señor, sabes que te quiero como a cualquiera. O sea, te quiero como a Juan, como a Marcos y como a todos ellos. Y el Señor le refería y le dice, oye, Pedro, se lo vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero como a cualquiera de todos estos. Estaba como rejego o no sé. Y al final del discurso le dice, entonces me quieres como a cualquiera. Le dice, mira, Señor, tú sabes todas las cosas. Le dice, tú sabes que te quiero como a cualquiera. Es decir, habría que repetirle las cosas a Pedro varias veces, pero perdón, hermanos, porque el Señor me redargulló a los pocos minutos de mi vociferación y de mi pensamiento. Es el caso aquí con Pedro y Cornelio, pero Cornelio abre la puerta a los gentiles, propiamente. Pedro abre la puerta. Pedro abre la puerta y Cornelio como receptor gentil. Pero bien, pasamos al 11:1. Pero qué importante que entren los gentiles ahí, porque esto verdaderamente va a cambiar el escenario de una manera espectacular. Sí, evidentemente. Bien, viene todo el relato en el capítulo 10 y pasamos al versículo 1 del capítulo 11. Dice lo siguiente: oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él diciendo, entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicar en detalle diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, la visión que estamos hablando. Entonces, del lienzo aquel que subía y bajaba. Exactamente. Con toda clase de cuadrúpedos, aves y reptiles. Y donde le decía el Señor, Pedro mata y come, ¿verdad? Y le decía, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y le vuelve a decir, ¿verdad? Pedro mata y come. Pero bueno. Bueno, 3 veces. Pues cuántas veces nos lo ha dicho a nosotros, hermano. Y otra vez, pero bueno. Aquí hay, bueno, ya abiertamente, ya hay un enfrentamiento inclusive con los judíos, y yo me imagino que con judíos creyentes. Exacto. Porque especifica, dice, oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, es decir, al decir los de la circuncisión, ¿eran qué? Judíos. Judíos. Aunque los de la circuncisión eran una especie como de partido, como de grupo dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero le reclaman a Pedro. Que estaban muy a favor de mantener la ley de Moisés todavía en vigor. Pero eran creyentes, ¿por qué le reclaman? Eran creyentes, ciertamente. Porque si no, no tenía sentido que le reclamaran. Claro. Y dice, diciendo, ¿entraste con varones que tenían el prepucio y comiste con ellos? Es decir, sí hay un cierto reclamo. Claro que lo hay. Todavía, fíjate, no entendían que la promesa dada a Abraham, los gentiles jugaban un papel importante y que Jesús habría en el nuevo pacto daba esta puerta abierta para los gentiles. Ellos, este grupo de la circuncisión, no lo entendían. No sé, el mismo Pedro, hasta antes de las visiones, tampoco lo entendía, porque no quería entrar, se resistía a entrar a la casa de Cornelio. Había una cierta resistencia, como tú dices. Claro. Sí, había una resistencia, decía, no quería ir a la casa de Cornelio, sabiendo que Cornelio era gentil.
la fuerza de las tradiciones y de las costumbres, hermano, que muchas veces aparece como un obstáculo, ¿verdad? Y Dios tiene que obrar para pues para traer una mayor claridad de las cosas, como lo estamos viendo aquí. Aparentemente estas personas a las que Pedro se dirige, parece ser que entienden, porque al final creo que dice, cuando Pedro les relata cómo era que el Espíritu Santo había caído como con ellos quedaron sorprendidos, y dice el versículo 18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Se calmaron, fíjate. Cuando después de que les empieza, Pedro les explica, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Qué cosas. O sea, cayeron a la cuenta de esto. Y fíjate la cuestión, ¿no? De que ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿De dónde viene el arrepentimiento, hermano? No, ¿de dónde le viene a Pedro esas cosas? ¿De dónde le viene? Aunque en este caso, pues son ellos los que coligen, ¿verdad? Sí. Coligen esta situación del arrepentimiento, pero sabes, yo creo que lo disciernen adecuadamente, y es interesante porque el arrepentimiento forma parte de estas bendiciones de la salvación que Dios da, así como la fe. Claro. Estoy haciendo una breve anotación aquí, hermano. Que bueno, pues no dejo de sorprenderme yo mismo de la Escritura. Toda esta narración en el capítulo, en el capítulo 11 engloba en la narración de Pedro, en este dar cuentas, en este platicar y explicar a los hermanos de Jerusalén cómo los gentiles habían venido a la fe. Es muy interesante, hermanos y hermanas, y les animamos y les sugerimos que lean este capítulo 11, que es muy interesante. Sí, porque, bueno, después de eso, dice el 13, y él nos informó cómo vio en su casa un ángel que apareció y le dijo, envía a Jope y haz venir a Simón, aquel que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dice, y al comenzar a hablar, descendió también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Es decir, era impresionante la actividad del Señor ya sobre ellos. Pedro, con una actividad protagónica muy importante, y digo protagónica porque se centra en parte mucho en Pedro, los primeros 11 capítulos quizás 12 capítulos del libro de los Hechos, para después trasladarla a Pablo. Así es. Sí, pero sí es muy importante. Vamos a leer, hermanos, ahí mismo, ya casi para terminar, el versículo 18, de ahí mismo del capítulo 11. Dice lo que acaba de leer el hermano, ¿no? Porque es importante. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que fueron dispersados por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. A nadie hablaron la palabra sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y sirenenses, que habiendo ido a Antioquía, hablaban también a helenistas, anunciando la buena nueva del Señor Jesús. Y la mano del Señor, otra vez lo que comentábamos,
y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número un gran número que creyó se convirtió al Señor. Es decir, sigue creciendo la iglesia. Ahora ya en un escenario gentil. Ahora ya no enseñado gentil. Y dice el versículo 22, y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, hasta el versículo más o menos 24, hermanos, vemos ya no solamente llegaban las noticias a Jerusalén y enseguida mandaban a alguien para confirmar la fe de la gente. Y la sorpresa era que recibían con gran gozo la noticia de lo que estaba sucediendo. O sea, sigue creciendo la iglesia. Yo creo que ya el número ya era incalculable, hermano. Y era inmenso. Y ya en una región abiertamente gentil. Y fíjate, dice, y aquí está el llamamiento, ¿verdad? Quizás te ibas tú a referir a él. Sí. No, síguele, hermano, adelante. Tú. No, tú me lo. Yo lo que iba a comentar es que ya en este capítulo se les llama por primera vez a toda la iglesia cristianos. Dice hacia el versículo más o menos 26, dice, y cuando lo encontró, bueno, nos quedamos en el 24, no, en el 25. Dice, y partió a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia, aún por un año entero, para enseñar a una multitud considerable. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en una iglesia gentil. Así es. Fíjate cómo el Espíritu Santo, yo creo que había, en mi opinión, había conectado a Bernabé y a Pablo. Estoy seguro que entre ellos había una relación amorosa especial, y seguramente que conocía Bernabé el llamamiento de Pablo, y seguramente porque el Espíritu de Dios ya venía trabajando en Saulo, mostrándole esta situación de la entrada a los gentiles. Por esto Bernabé dice, este es el momento para Saulo. Va por él. Ahora es. Y resulta que es movido y va y lo busca hasta que lo encuentra y le dice, Saulo, llegó el momento. Aquí Dios ha abierto la puerta ya. Si estaba con grandes estrecheces Pablo en Jerusalén a causa del aborrecimiento que le tenían las autoridades judías, pues ahora había llegado, hermano, el momento en el que el ministerio al que el Señor había llamado a nuestro amado Pablo comenzaba. Y comenzó, tú sabes, sí, no, es un éxito interesante. Fíjate bien, fue Bernabé y Saulo los que comenzaron a enseñar a la multitud. Y seguramente no al estilo de los de la circuncisión en Jerusalén, no seguramente bajo la administración todavía de la ley y las ordenanzas que muchos en Jerusalén, muchos judíos cristianos pensaban que los gentiles debían estar. Quizás ni siquiera habían pensado en los gentiles, porque ya ves tú que fue hasta que Pedro fue a Jope y ocurre lo que ocurrió con Cornelio, que los gentiles aparecen en el escenario de la mente de todos aquellos judíos que habían creído. Había muchos sacerdotes, ¿te acuerdas que dice la narración?
Y realmente no se esperaban la conversión de los gentiles, no se lo esperaban. Además, para ellos un mensaje muy fresco, ¿no? Muy fresco. Un mensaje nuevo, un mensaje muy fuera del contexto judío, porque a los judíos lo que se les estaba terminando era la ley, hermano. Se estaban quedando sin ley por la apertura de un nuevo evangelio. Así es, todavía quedaba un reducto. Oh, sí, había una gente, pues todavía había gente que pensaba que a Cristo le hacía falta la ley para poder ser salvo, que el cristianismo estaba bien, pero le hacía falta la ley. Razón por la cual Pablo escribe Gálatas. Exacto. Era Cristo más algo más, ¿verdad? En este caso, la ley. Nadie puede ser salvo simplemente por creer en Cristo. Tenía que guardar la ley. Pero si Pablo no escribe esa carta tan fuerte, en el sentido de que dice, si tú le agregas algo a Cristo, ya eran aspectos doctrinales, hermano. Se empezaba a definir la doctrina, esa doctrina que al día de hoy se mantiene. Y decía, si al Cristo le agregamos la ley, entonces ese no es el evangelio que yo les prediqué. Así es. Y cualquiera que crea en un evangelio distinto, ya sea por un ángel o por propia boca mía, como dice el apóstol San Pablo, dice, sea anatema. Yo creo que ya mucho había en Pablo cuando Bernabé lo llama, fíjate. Ya la instrucción que da, porque dice que se quedaron un año enseñando a esta multitud, como tú dices, y es un mensaje nuevo, fresco. Claro. Un mensaje enfocado hacia Cristo como el centro de todas las cosas y no Moisés y la ley como el centro. O sea, la predicación de Pablo es esencialmente cristocéntrica. Todo gira en torno a la persona y la obra de Cristo. Y seguramente la nueva comunidad que estaba surgiendo es una comunidad centrada en Cristo, es Cristo el que está ahí. De hecho, ya en la conversión de Pablo tienes tú este llamado muy poderoso y esta especie como de gran tema que le da el Señor a Pablo cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, esta identificación de Cristo con su iglesia. Claro, porque no le dice, oye, cabezón, ¿por qué persigues a la iglesia? A la iglesia. Sino, ¿por qué me persigues a mí? Es decir, Cristo es la iglesia. Claro. Era la maravilla entonces, es decir, y ya había sido anunciada por Cristo cuando en la oración del capítulo 17 de Juan le dice, Padre, yo te ruego que así como tú estás en mí, yo esté en ellos y ellos en nosotros. O sea, la unidad, la identificación entendida como unidad, hermano, unidad íntima entre Dios y los creyentes. Yo creo que esto de ¿por qué me persigues? Donde se entiende que Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo. Esto fue el gran tema que Pablo desarrolla en todo su ministerio, como si este fuera la consigna que forma todo el andamiaje doctrinal de Pablo. Cristo en el centro y su comunidad, la novia del Cordero, justo también en el centro de esta proclamación. Y yo creo, hermano, no sé, salvo tu mejor opinión, que estas ideas ya estaban presentes en Pablo y seguramente que Bernabé las entendía, creo yo, bastante bien. Nunca hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé por motivos doctrinales. No, el desencuentro fue más bien el desacuerdo fue por Juan Marcos. Así es. El primo de Bernabé. Que bueno, parecía obvio que pues a donde quiera que llegaba Pablo la gente estaba espantada, tenía una fama terrible, entonces en todos lados los querían apedrear, entonces Marcos dijo, yo me quiero regresar con mi mamá. Claro, ese fue el motivo del desencuentro. Y además que Marcos y Bernabé eran primos, ¿no? Sí. Eran primos, entonces,
pues ahí Pablo se molesta un poquito porque con un celo tremendo, me imagino que fue un celo, un celo por la prédica, un celo por el anunciar la palabra, que pues tiene una molestia ahí porque Marcos se quiso regresar de Chipre, y pues más yo pienso que digo, no, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar con mi mamá. Pero estoy ironizando un poquito, hermanos, pero bueno, ya al final de las cartas vemos que, que Pablo cambia de parecer con respecto a Juan Marcos y dice, considerad a Marcos, dice, porque me es valioso. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Claro. Entonces, Marcos, pues una figura importantísima. Seguramente muy joven en aquella época. Muy, muy joven. Y realmente creo yo, hermanos, que seguirle las pisadas a Pablo no era un asunto fácil. Realmente involucrarse con Pablo en un ministerio donde volaban las piedras, sí, donde la vida parecía que pendía sobre un hilo, que suscitaba la predicación de Pablo, la ira del infierno y la ira de todo el mundo judío que lo escuchaba, y que en represalia venían golpes y venían muchísimas cosas, fue algo que probablemente no le pudo seguir la marcha Marcos y dijo, yo mejor me voy con mi mamá. Me voy con mi mamá. Bueno, hermanos, por hoy le dejamos aquí porque vamos a entrar a un capítulo en extremo interesante, que es el capítulo 12. Lo vamos a dejar para la próxima semana y seguiremos avanzando con este orden de ideas, hermanos, para ir desmenuzando, ¿verdad, hermano? Sí, cómo se iba conformando la iglesia, y yo creo que para estas alturas, como se dice vulgarmente, del partido, ya eran incalculable el número de cristianos. Sí, hermano. Ya era una dispersión total de cristianos por toda la región. Entonces, hermanos, por el día de hoy aquí le dejamos. Reciban ustedes muy buenas noches. Les saludamos y vamos a empezar a darle lectura a alguna de las cosas que nos han ido por aquí escribiendo nuestros hermanos. Nuestra hermana Irma Valderas, saludos cordiales desde Celaya, en México. Muchos saludos, hermana. Y muchas gracias a nuestro hermano Jesús Lozada, que está con nosotros esta noche y nos está haciendo favor de traernos estos mensajes del chat del YouTube. Muchas gracias, hermano Jesús, y bienvenido. Dice Andrés Joel Baldazo, de Argentina. De Argentina, nos manda saludos desde un lugar que se llama Tupungato, Mendoza, Argentina. Leí bien, hermano, que estoy medio ciego. Tupungato. Sí, muy bien. Adelante, hermano. Saludos, hermano Baldazo. José Salvador Espina, desde San Juan, Argentina. Bendiciones, amados del Señor con nosotros, Dios con nosotros siempre. Amén, hermano Espina. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, muy buenas noches, hermana. Un gusto saber que nos escuchan y que nos pudimos saludar este fin de semana. Fue muy grato para nosotros volvernos a ver. Vernos, quizás por primera vez. Y ya la conocías a ella. Y dice, saludos, amados hermanos, desde el Estado de México. El hermano Andrés Joel Baldazo, de quien ya nos referimos, dice, habrá leído el eunuco, luego de su experiencia narrada en Hechos 8, el pasaje de Isaías 56, versículos 3-5. No, de momento no lo sé. Tal parece que el pasaje que cita es de Isaías 53. Pero vamos a ver este otro pasaje que nuestro hermano Baldazo, nuestro hermano Andrés José Baldazo, nos señala. Isaías 56, versículos 3-5. Es del 56. 56. Del 3-5. Ok, aquí voy a, hermanos. 56.
Dice el 56, versículo 3. Dice, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé, no hable diciendo, de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yahvé a los eunucos, quien guardan mis sábados, que escoge lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un hombre mejor que el de los hijos, que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Bueno, hay una referencia a los eunucos, hermano Baldazo, ciertamente, y yo creo que es probable que el eunuco que llevaba el capítulo 53 en ese momento, cuando Felipe es llevado, es probable que lo haya leído un poquito después. El pasaje que cita el eunuco aquí, por el que le pregunta a Felipe, es: como oveja fue llevado fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Este es un pasaje que corresponde a Isaías 53. Y yo creo, hermano, que esto era el pasaje que leía en ese momento el eunuco. Podemos suponer que el eunuco siguió leyendo. Claro. Hasta el capítulo 56, y seguramente que se gozó grandemente cuando vio la palabra eunuco. Cuando vio la palabra eunuco y la suerte de los eunucos en el reino de Dios. La hermana María Beatriz Scampini de Pinamar, Argentina. Saludos, hermana. Saludos y un fuerte saludo para usted, hermano. Miguel Luisa, saludos desde Brasil. Sao Paulo. Sao Paulo. Ahora. Hermano, cuánto gusto. Qué gusto, hermano. ML, no sabemos las iniciales de quién. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo desde Laurel. MS, no sé si sea, ¿qué, hermano? Es Mississippi, perdone usted la pregunta. MS, ¿qué querrá decir? Mi pregunta es, ¿realmente qué es el verdadero servicio a Dios? Bueno, tremenda pregunta que hace aquí el hermano. Podemos decir, pues es el servicio que se hace en espíritu y en verdad. Pues sí, yo creo que tiene que ver no con un servicio en específico, sino que así como el Señor ha repartido dones, pues cada don ofrece su servicio por medio del Espíritu Santo. Exacto. Exacto. Hay diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Es un cuerpo, es un cuerpo que funciona para el servicio del Señor, y cada miembro del cuerpo tiene una actividad propia. A uno les dio el don de ser maestros, a otros les dio el don de ayudar, de administrar, a otros les ha dado quizás el don de la palabra, y hay muchas actividades que el cuerpo se va conformando. Es decir, el verdadero servicio yo creo que tendría que ver con la actividad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Hay hermanos que pues les ha dado el don de escribir, ¿no? Por ejemplo. Es un legado para la posteridad en ese sentido. O sea, servimos a Dios en la capacidad que Él nos da. Exactamente. Para hacerlo. Soledad Argüello. Yo creo que el verdadero servicio es llevar las cargas los unos por los otros en oración, enseñanza, amor, necesidades. Acudimos entre hermanos sin ser nadie mejor o más que nadie. Ahí está una actividad. Aquí tenemos una actividad. Y lo que nuestra hermana Soledad destaca en primer lugar es este servicio que nos rendimos unos a otros, en el sentido de
de llevar las cargas, porque es así como cumplimos la ley de Cristo. Y bueno, esta lista de cosas que menciona nuestra hermana se amplía, ¿verdad? En la medida que, Claro. que los dones nos hacen capaces para una serie de operaciones y actividades, como dice 1 Corintios 11. Gracias, hermana Soledad. La hermana Scampini, ¿en qué momento Saulo se convierte en Pablo? ¿Tienes algún referente, hermano? Hay un momento, hermana Scampini, en que deja de mencionarse el nombre de Saulo. Aquí adelantito en el capítulo 13, hermana, luego en el capítulo 13, nosotros nos quedamos en el 12, ya menciona el nombre de Pablo. La última vez que se menciona... No, es aquí mismo en el 13. Ahí está en el 13. En el 13 dice lo siguiente. 13 dice el versículo 7, dice, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente, llamando a Bernabé y a Saulo, quiso oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así es traducido su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Dice, y he aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás luz del sol por un tiempo. Dice, y al instante cayó sobre él niebla y oscuridad, y andando alrededor buscaban lazarillos. Al ver lo que sucedió, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Después de zarpar de Pafos, y empieza Pablo y sus compañeros, fueron a Perge de Pánfila. Así es. Pero entonces es aquí, en el capítulo 13, hermana. Pero donde... fíjate qué interesante. Ya desde Hechos 13, 14, 15, 16, 17 en adelante, se le menciona como Pablo, aunque en ocasiones el narrador todavía lo menciona con el nombre de Saulo. Por ejemplo, después de este capítulo 13, por ejemplo, en Hechos 22, bueno, Saulo, por ejemplo, pero es que vuelva a narrar ahí el aspecto de... Es su testimonio, pero ya no más se le llama... No, ya no. Ya no se le en esos capítulos Saulo. Posteriores, él narra cómo fue convertido y cómo el Señor se dirigió a él como Saulo. Así es, hermano. Capítulo 3, hermana. Muy bien. Dice la hermana Beatriz, o sea, se cambia de nombre. Pues sí. Hermana Beatriz le contesta al hermano Baldazo, será a partir de Hechos 13:9, efectivamente. Hermano Jesús Lozada, saludos cordiales, un fuerte abrazo de la Ciudad de México. Otro para usted, hermano. Igualmente, hermano. Dice Francisco Rodríguez, buenas noches. Se ve claro cómo habían... Dos apostolados. Dice, buenas noches, se ve claro cómo habían dos apostolados. Disculpen mi mala vista, hermanos. Creo que sí está más. Está más mejor. Sí. Ahora sí, sigue leyendo. Dice, buenas noches. Ay, se me movió. Dice Francisco Rodríguez, dice, se ve claro cómo había dos apostolados. Gálatas 2:7. El cual te leo. ¿Sí? Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, también me energizó para con los gentiles.
se referirá al apostolado de los circuncisos y el apostolado de los incircuncisos. Así es. El apostolado hacia los judíos y el apostolado hacia los gentiles. Lo que hablaba era fuerte contra los cristianos judaizantes, ya que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Porque Pablo dirigió su predicación y apostolado y maestría o enseñanza dirigido a dejar los rudimentos del judaísmo, Hebreos 6:1, y comenzando a enfocar la iglesia al nuevo régimen del Espíritu, no despreciando el propósito de Dios para con Pedro. Pues sí. O sea, Pablo enfoca de una manera creciente y creo yo definitiva hacia dejar los rudimentos del judaísmo, por supuesto. Y comenzó a enfocar a la iglesia el nuevo régimen del Espíritu, por supuesto, hermano, y desde el comienzo. Su hermano Francisco Rodríguez. Sin que esto despreciara el propósito de Dios para con Pedro, por supuesto. Yo creo que en ocasiones el mismo apóstol Pablo clarifica a Pedro, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en aquella reprensión tan fuerte que va del capítulo 2 quizá hasta el capítulo 5 de Gálatas, creo yo hay una clarificación muy importante para Pedro y todos los que estaban con él. Claro. Bien, nuestro hermano ML, que nos dice que es Martín León y que es de Mississippi. Gracias, hermanos, por la respuesta. Gracias a ti, hermano, por aclararnos nuestra duda. Un abrazo. El lado de Mississippi, yo estuve 4 años en Jackson, hermano Martín León. Hermano Martín León. El hermano Francisco Rodríguez, no quiero seguir abundando para dar oportunidad a otros. Muy bueno su programa, muchas gracias y agradecemos al Señor por su programa. Gracias, hermano. Gracias. Nuestro hermano Alexander González, saludos desde Chile, amados hermanos, grato escucharlos. Igualmente, hermano, un fuerte abrazo para usted. Y creo que son todos, ¿verdad, hermano? Creo yo que sí, hermano, en este momento. Sí. Pues bueno, hermano, les damos las muy buenas noches. Reciban de parte del Señor de Gloria bendiciones y que nos dé la oportunidad de poder estar con ustedes la próxima semana. Oren por nosotros, hermanos. Oren por esta actividad que el Señor nos ha dado, que la hacemos con mucho gusto y pues deseosos de estar aquí cada miércoles compartiendo con ustedes estos temas que hemos dispuesto en nuestro corazón y que seguramente el Señor nos ha dado para que ustedes compartan y tengan esta interacción con nosotros, ¿verdad? Sí, una interacción, hermanos y hermanas, que agradecemos muchísimo, que es muy valiosa, y seguimos invitándolos para que sigan participando con nosotros. ¿Cuánto nos gustaría que pudiesen ustedes participar con voz y todo, pero todavía no hemos conseguido la plataforma que nos ayude a esto? Pero pues aunque sea de manera escrita, es muy claro escrito también. Agradecemos muchísimo su participación. Y muchas gracias también al equipo de Radio Telestete, nuestro hermano Víctor Troncoso y todo el equipo que hace posible que esta transmisión desde Chile sea posible para todos nosotros. Así pues, los esperamos para el siguiente miércoles en otro programa más de charlas bíblicas. Bendiciones del Señor de Gloria.